Parábola que explica la justicia de Dios. Es lo que vamos a estudiar hoy en este día. Quédate conmigo en este video hasta el final, porque en este tiempo que vamos a tener juntos vamos a desentrañar muchas cosas, escudriñar pequeños versículos que muchas veces pasan de nuestra vista o que no les ponemos atención y que traen enseñanzas muy grandes para nuestra vida diaria, para ponerlos en práctica y para crecer más como hijos de Dios. Y no podemos avanzar si no conocemos la Escritura. Así que vamos a entrar a este tema. En el día de hoy vamos a mirar la parábola de los trabajadores que fueron contratados para la viña. Esto está en el capítulo 20 del libro de Mateo. ¿Qué les parece entonces si comenzamos? Vamos a hacer una oración y decimos: Padre, gracias por este día, gracias porque permites que haya llegado hasta aquí, y hoy propongo aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces a este mensaje. La parábola de los trabajadores del viñedo. ¿Ya fuiste contratado? La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es comparado con un viñedo en esta parábola, y que los trabajadores son aquellos que han sido llamados por el dueño de la viña a trabajar. Tú sabes que cuando vamos a la iglesia le llamamos servicios, le llamamos cultos. Bueno, es porque cuando vamos a adorar a Dios o cuando llevamos el mensaje también de la palabra de Dios a otras personas, es un servicio que hacemos para nuestro Dios. Es una forma de adoración y también de dar lo que de gracia recibimos. Aunque para muchos es difícil comparar esto con un trabajo, en realidad sí es un trabajo. Dice el capítulo 20 de Mateo: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viña. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Vamos a detenernos aquí para aclarar algo. Fíjense muy bien y ténganlo en cuenta. Dios, hablando por medio de esta parábola, nos dice que cuando Él nos llama a trabajar, Él acuerda con nosotros pagarnos lo que es justo, lo que es el salario de un día. Todos concordamos que Dios paga bien, quiere decir que Dios es misericordioso. Dios, por medio de esta parábola, nos está mostrando que la justicia de Él tiene que ver con el trato inicial que Él hace con cada uno de nosotros. Y aquí está el trato. El trato que este dueño de la viña hizo con los trabajadores es que les iba a pagar su salario diario, su salario normal. Y ellos estuvieron de acuerdo. Cuidado aquí, poniendo mucha atención. Ellos estuvieron de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada, y entonces los contrató y les dijo, fíjense lo que les dijo a ellos, que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Aquí vemos una diferencia en las palabras que él hizo al contratar al segundo grupo de trabajadores. Recordemos que a los primeros les dijo que les iba a pagar su salario normal del día. A estos segundos que contrató de las 9 de la mañana les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar lo justo. Entonces nos dice la palabra que también hizo lo mismo este propietario de la viña muchas veces más. Volvió a salir a mediodía y contrató a otros, volvió a salir a las 3 de la tarde y contrató a otros más, y a las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajan? Ellos contestaron: pues porque nadie nos contrató. Aquí entonces vemos que a estos últimos, cuando llega y les pregunta: ¿ustedes por qué están aquí desocupados? ¿Por qué no trabajaron hoy? Ellos le contestan que es porque nadie los contrató. Quiere decir que ellos no estaban ahí nada más perdiendo el tiempo, sino que estaban buscando trabajo, estaban esperando, todo el día estuvieron esperando que alguien los contratara, estaban ahí desocupados, pero al parecer tenían la intención de encontrar algo. ¿Por qué? Porque no se fueron a su casa,
no estaban en su casa descansando o haciendo otras cosas, estaban todavía allí en la plaza esperando. Cuando tú tienes necesidad de trabajo, cuando tú tienes necesidad de algo, tú no te vas a regresar a tu casa, a acostarte a dormir, a descansar. No, porque tú estás buscando pan para tu familia, la necesidad. Sobre todo los varones, yo creo, van a entender esto, pero también a muchas mujeres que lo hemos hecho, hemos trabajado y no regresamos hasta la casa hasta que llevamos algo que poner enfrente de nuestros hijos para que coman. Aquí hay algo muy curioso. Cada uno de estos hombres que contrató o estos trabajadores que contrató este dueño de la viña estaban necesitados de trabajo y él les dijo, vayan a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. Al parecer, estos últimos solamente trabajaron 1 hora. Quiere decir que pues no era mucho, pero trabajaron. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, pero comenzando a pagar, y algo muy curioso sucedió aquí, dijo, pero comiénzales a pagar primero a los que llegaron al final. Así que cuando el capataz comenzó a pagar desde los últimos hasta los primeros que hayan llegado a trabajar. ¿Y qué crees? El patrón de la viña ordenó al capataz que les pagara el salario completo. Sí, el salario completo de un día, aunque hubieran trabajado 1 hora, aunque hubieran trabajado 3, aunque hubieran trabajado 4, no importa. A todos los que contrató después, a todos los demás grupos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se les fue pagado su salario completo. Cuando llegaron los últimos para recibir su paga, supusieron que iban a recibir más, pero no fue así, recibieron lo mismo, el salario del día. Entonces estos hombres se enojaron y vamos a leerlo desde la escritura. Cuando recibieron la paga, protestaron y le dijeron al propietario, aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y en la versión Reina Valera dice, por eso los primeros serán postreros y los postreros primero. Bueno, aquí a lo mejor si no nos ponemos en los zapatos, ¿verdad? De los que llegaron primero, vamos a decir, no, pues sí, de veras que yo creo que sí eran muy envidiosos, pero ¿sabes qué? Creo que nosotros también hemos actuado así y pensado así muchas veces y hemos tachado a Dios tal vez de injusto en algunas ocasiones. Espero que no, tal vez tú no, pero déjame decirte que a mí sí me ha pasado y me he arrepentido mucho porque Dios se enoja con las personas cuando actuamos de esa manera, porque nos enojamos que Dios sea bueno con los demás. Muchas veces no es tanto eso, sino que sentimos que nosotros merecemos más y allí es donde puede entrar envidia y puede entrar enojo y podemos creer que es una injusticia cuando en realidad Dios no es injusto. Pero sí es verdad que cada uno tenemos muchas cosas que a lo mejor otros no. O posiblemente tú muchas veces le has pedido a Dios que te dé algo y Dios te ha dado, has hecho un trato con Él y Dios te ha dado lo justo, lo que tú conveniste con Él, lo que tú le pediste en oración. Pero luego ves que otra persona recibe más y dices, ¿por qué? Si aquella persona no ha hecho lo que yo he hecho, si aquella persona no ha caminado por donde yo he caminado, no ha picado piedra, dice mucho, ¿por qué aquella persona ya está en ese lugar y yo no? ¿O porque tiene lo mismo que yo? Si a mí me ha costado muchos años y esa persona en poco tiempo ya está donde yo estoy. Y sabes que si es envidia, si es una falta de pensamiento y de corazón sobre todo que tenemos que tener mucho cuidado y tener en cuenta.
Dios no es injusto cuando bendice a los demás. Él puede hacer con su misericordia, con su amor, con su salvación, lo que Él quiera. Muchas veces también vemos personas que han vivido tal vez una vida de mucho pecado y de repente Dios los ha limpiado, han sido salvos y ahora son personas pues que tienen un buen testimonio, que la gente los ama, los sigue y son de bendición para muchos. Y a lo mejor tú creciste dentro de una iglesia y dices, bueno, ¿y a mí por qué? Porque no me ha pasado lo que a esa persona le pasó. Mira, esa persona hizo y deshizo y mira ahora cómo la bendición de Dios está sobre él. Y sabes que no es que Dios sea injusto, tenemos que tener cuidado. La bendición está para ti, está para mí, está para todos, pero muchas veces pasa que al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios a ti te ha dado muchas oportunidades de servirlo, te ha dado muchas oportunidades para bendecirte, pero a veces nosotros hemos contestado no o hemos dejado pasar la oportunidad. Y después cuando vemos que otros son bendecidos, pensamos que alguna clase de injusticia nos sucedió a nosotros. Pero Dios no es injusto, de ninguna manera es injusto. Por alguna razón, podríamos pensar humanamente, que esos primeros trabajadores tenían razón al decir, bueno, nosotros hemos soportado todo el calor del día, si a ellos les pagó lo del salario diario, ¿por qué no nos paga más a nosotros? Y saben que el dueño de familia lo hubiera podido hacer, pero el contrato que hizo con ellos al principio les pareció justo, pero cuando miraron que los demás también recibían así, se les hizo injusto. Y saben que muchas veces por ahí dice un dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y saben que Dios sabe cómo probar nuestro corazón. Y digo probar, no tentar, porque Dios no tienta a nadie. Pero Dios probó el corazón de estas personas de esta manera. A ver, vamos a ver qué reacción tienen cuando se les pague primero a los otros. Yo pienso que si el corazón de estas personas hubiera estado limpio, a pesar de que ellos hubieran estado bien cansados y bien agotados de todo el trabajo del día, y se hubieran puesto a pensar, bueno, estas personas también tienen familia, también tienen necesidad. Yo pude conseguir trabajo desde temprano, ellos no, pero qué bueno es mi patrón que al final también los dejó trabajar a ellos, porque también tienen hijos, porque también tienen necesidades. Y qué bueno que a ellos también les está yendo bien. En lugar de decir qué bueno que les pagaron lo mismo, ¿verdad? Se enojaron porque les pagaron lo mismo. ¿A ellos de qué les serviría si les hubieran pagado menos? Y sabes que muchas veces así estamos. Nuestro nivel que mide la felicidad siempre es en comparación con otros y esto es algo muy malo, es una falla muy grande en el ser humano. Cuando nos comparamos, muchas veces nuestro sentido de la justicia no funciona bien. Theodore Roosevelt mencionó en una de sus reflexiones que la comparación es el ladrón de la alegría. Por eso es que alguien puede tener mucho y sentirse pobre y hay personas que pueden tener poco y sentirse satisfechos, sentirse muy bien con lo que tienen. Muchas veces no entendemos la justicia de Dios porque queremos razonar con la lógica o pensar lógicamente de que las cosas no son así. Le encontramos sentido a nuestros pensamientos cuando queremos defendernos, cuando sentimos que algo no está bien. Pero Dios nos dice en su palabra, ahí en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y termina mencionando esto, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Esto nos quiere hacer entender y dejarnos claro que no podemos alcanzar la mente de Dios, ni sus pensamientos, ni su justicia. No podemos ver desde el nivel donde Él ve. Nosotros vemos así o muchas veces vemos así nada más para arriba. No entendemos todo lo que está pasando. Lo que sí podemos hacer es confiar en lo que Él ya nos dejó escrito, en lo que Él dice en su palabra, confiar que Él es bueno, que Él es justo, que aunque a veces no entendamos muchas cosas por qué están pasando,
la justicia de Dios siempre se cumple. ¿Y saben qué creo yo? Esto la Biblia no lo dice, pero es algo que yo voy a poner, esto es cosa mía, ¿no? Yo creo que si estos trabajadores, cuando les pagaron al último, ellos hubieran reaccionado de otra manera, si ellos tal vez se hubieran sentido felices por las otras personas que también recibieron una cantidad de dinero como si hubieran trabajado todo el día y hubieran dicho, pues qué bueno, ¿verdad? Si no hubieran sentido ese coraje, esa envidia, ese sentimiento de injusticia, yo creo que hasta el patrón, el dueño de familia, los hubiera recompensado o bendecido, no sé si dándoles más dinero de lo que ya habían acordado o tal vez haberlos bendecido de otra manera. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Que al contrario, con esa actitud que tuvieron, la Biblia esto sí lo dice, que les dijo, tomen lo que es suyo y váyanse de aquí. O sea que hasta perdieron su trabajo porque él no creo que los haya contratado para el siguiente día. Muchas veces así perdemos bendiciones, perdemos más cuando solamente estamos haciéndonos pues las víctimas, siendo que muchas veces no estamos mirando la bendición que ya tenemos, no estamos mirando el trato que ya Dios hizo con nosotros, que en realidad no está siendo injusto, Él está siendo justo, somos nosotros los que muchas veces hemos endurecido nuestro corazón con nuestro prójimo, con los demás. Cuando tú te gozas en que a los demás les vaya bien, tu bendición también va a llegar tarde que temprano. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices y cuando tú amas y cuando tú deseas el bien para los demás, Dios, que es tan bueno y misericordioso, tiene misericordia del que sabe tener misericordia también. Bueno, espero que por favor te suscribas a este canal y que también me dejes ahí algún comentario si te gustan estas historias bíblicas, si te gusta que estemos revisando parábolas, o también me puedes dejar una sugerencia. ¿Qué historia te gustaría que miráramos, que descifráramos en la escritura o que el libro de la Biblia? Podemos hacerlo también. Me despido, que Dios te bendiga y si necesitas alguna oración, pues aquí estamos también para interceder. Déjame escrito ahí algo, tu nombre y desde dónde también nos estás mirando, me gustaría saber. Bye.